Nos venden todo mensaje afuera de nosotros para que nosotros no suframos. Nos venden tantas cosas tan buenas como aún la misma medicina porque no nos gusta el dolor. Somos ajenos a eso. No nos gusta recordar que vivimos en el mundo caído en el cual tú y yo vivimos. Entonces, más nos vale aprender lo que es una prueba, lo que Dios hace una prueba, para entonces entender que por medio de muchas tribulaciones pasaremos para entrar al reino de Dios. Entonces, a lo largo de estas 2 semanas hemos cubierto algunas cosas, como por ejemplo, como estamos diciendo que las pruebas es una prueba de fe. Una prueba de fe es toda oportunidad que Dios trae a nuestra vida. Una prueba de fe es una oportunidad que Dios trae a nuestra vida. ¿Para qué? Dijimos para debilitarnos, debilitar la carne o, en palabras de Pablo, para matar la carne y para fortalecer el espíritu. Es hacernos más dependientes de Él y menos dependientes de nosotros mismos. ¿Para qué? Bueno, con el fin de ser transformados a la imagen de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero Pastor Luis también agregó algo la semana pasada que fue completamente, no solamente bíblico, pero necesario, importante para nosotros. Él dijo lo siguiente: para el crecimiento de la fe es necesario, no es una opción, no es si te gusta o no, es necesario. ¿Qué? Es necesario ser probados por diferentes ángulos para fomentar una más sólida confianza en Dios. Es decir, si quieres confiar más en Dios, vas a ser probado por Dios. Si tú no quieres confiar más en Dios, sería decir que no eres un creyente porque no crees en Dios. Entonces, no simplemente que es necesario que seamos probados por diferentes ángulos para fomentar una más sólida confianza en Dios, pero Pastor Luis agregó un elemento supremamente importante que Santiago lo mencionó y es la paciencia. Aquel regalito que no nos gusta recibir y que es forzado y formado en nosotros en las pruebas, la paciencia. Y Pastor Luis dijo que la paciencia implica una espera confiada en el cumplimiento de las promesas de Dios. La paciencia implica una espera confiada, no alocada, no ciega, no sorda, no muerta. Una fe, una espera confiada en el cumplimiento de lo que yo quiero. No. De lo que yo quiero ahora. No. De lo que me dicen las noticias. No. De lo que me dicen los libros que leo. No. De lo que me dicen las canciones que escucho. No. Que las películas que yo veo. No. Una confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios sin desesperarse o perder la fe. Es una actitud de confianza en que Dios cumplirá sus promesas y que su tiempo es perfecto. Estas son las 2 enseñanzas resumidas de los últimos 2 domingos bajo esta serie que queremos aprender lo que es una prueba y más que aprender lo que es una prueba es quién es Dios en la prueba. Y si tú llegas a resumir estos 2 domingos en una sola frase con miras hacia lo que vamos a ver hoy, podríamos concluir o unirlas de la siguiente manera. La fe probada es fortalecida en la prueba cuando respondemos obedientemente en paciencia y confianza en las promesas de Dios. Nuevamente, la fe probada es fortalecida en la prueba. Pero es fortalecida en la prueba solamente cuando respondemos obedientemente en paciencia y confianza en las promesas de Dios. De lo que hoy quiero que veamos por la gracia de Dios es que la fe mira las promesas de Dios para responder en obediencia en las pruebas sabiendo que el Señor proveerá. Y esta palabra nos va a tomar 2 domingos. Quiero decirles que a lo largo de esta semana, mientras que me preparaba para este domingo, hay tanto en Génesis 22 que nos va a tomar como 2 domingos para entender principalmente esta frase, el Señor proveerá en la prueba. Y podríamos decir, como lo vamos a tratar de argumentar más que todo el próximo domingo, que podríamos cambiar de Dios proveerá en la prueba a Dios se encargará de la prueba. Porque detrás de esta palabra hay gloriosas verdades que tendemos a perder de vista precisamente en la prueba. Dios proveerá en la prueba,
Eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de esta prédica. Entonces, hoy solo vamos a ver los versículos del 1 al 5, como leyó Gio, y vamos a enfocarnos en 2 puntos. Vamos a ver la prueba de Abraham o la prueba para Abraham, eso es lo que vamos a ver primero, y después vamos a ver la respuesta de Abraham hoy y el próximo domingo. Entonces, también veremos la respuesta del Señor. Hoy vamos a ver nuevamente la prueba para Abraham, qué prueba era, pero también vamos a aprender y ver cómo entonces Abraham respondió en esta prueba. ¿Cuál es la prueba de Abraham? Vamos a tratar de entender. Entonces, para comenzar, yo quisiera que tú anotaras, sea en tu mente, en tu corazón, pero mejor en un papel, o en tu iPad, o en tu celular, algo que vamos a tratar de ver a lo largo de estos 2 domingos, que van a ser muy importantes para tu propia alma, como lo han sido y lo están siendo para mi propia alma. Queremos decir de una vez, de entrada, así, que sabemos que hay personas entre nosotros que están pasando por diversas pruebas. Como iglesia estamos pasando una transición, pero sabemos que hay varias personas que están pasando por diversas pruebas y nuevamente lo que yo voy a tratar de ayudarte es que en la prueba tienes que ver a Dios, pero no esperes a la prueba para ver a Dios. Prepárate antes de la prueba para ver a Dios, para cuando estés en la prueba puedas verlo más rápido, ser más rápidos en obediencia en la prueba, porque si no vemos a Dios antes de la prueba, es decir, si no entendemos, si no lo conocemos, va a ser muy difícil. Y vas a pasar de prueba en prueba hasta que entiendas lo que el Señor te está mostrando en esa prueba sobre Él. Entonces escribe lo siguiente, que es como una triple P que yo quiero y me ayuda a memorizar. Dios promete. Para Abraham es hacia atrás, Dios prometió. Pero escucha esto, Dios promete, Dios prueba y Dios provee. Dios promete o prometió a Abraham, Dios probó a Abraham, pero Dios proveyó a Abraham. Y eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de estas 2 prédicas, de estos 2 domingos. El enfoque entonces debe estar siempre en Dios. Ahora, cuando hablamos de esta historia de Abraham, fácilmente podríamos concluir que aquí el ejemplo a seguir es Abraham. Que aquí el ojo tiene que estar puesto en este autor, padre de la fe, como vamos a ver, y que nuestra mirada tiene que estar en Abraham para ver de cierta manera cómo es que Abraham logró responder así y entonces nosotros queremos ser como Abraham. No, el enfoque está en el Dios de Abraham, que movilizó a Abraham para la obediencia a este Dios que lo probó. Entonces, nuevamente, aunque el enfoque va a estar cierta parte en Abraham, no podemos perder de vista al quedar mirando a Abraham y no mirando al Señor. Entonces, el propósito de esta prueba de Abraham es que nosotros veamos al Señor en medio de sus pruebas. Pero en medio de sus pruebas, y ya uso sus pruebas, porque como lo vimos hace unos domingos atrás, Dios prueba, Satanás tienta, pero Dios gobierna ambas. Entonces, vamos a ver a Dios en sus pruebas, gobernada por sus promesas y su provisión, para que entonces salgamos aprobados de la prueba y no reprobados de la prueba. Entonces, yo quisiera que viéramos precisamente a Dios en sus pruebas, siendo gobernadas por sus promesas. Algo que he estado pensando mucho es que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana están en acción en toda prueba. Es decir, tú no puedes divorciarlas, no puedes separarlas, no puedes ver una prueba y simplemente quedarte en lo que es tu responsabilidad o simplemente ver una prueba y decir, bueno, Dios es soberano y lo es, obviamente Él es soberano, pero ver la prueba como que simplemente un asunto, como Pastor Luis decía el domingo pasado, que yo me cruzo de manos y yo espero. No, Dios es soberano en la prueba, permitió, trajo, orquestó la prueba para que tú en obediencia a Él, confiando en Él, le obedezcas a Él. Pero es tu responsabilidad. Sí, gobernado por Dios, sí, impulsado por Dios, pero esto es muy, muy importante para nosotros. Es decir, por más que Dios es quien trae las pruebas según su providencia, esto es lo que vamos a ver el próximo domingo más que todo, nosotros somos responsables de responder a Dios aferrado a sus promesas. Nadie puede en cualquier prueba de su vida culpar a Dios. Es que fuiste tú. Pero a la misma vez nadie puede jactarse que pasó una prueba
en obediencia, porque de alguna manera Él lo hizo o ella lo hizo. Es decir, nadie culpa a Dios en una prueba en el sentido de que tú eres el malo, tú eres el culpable, pero tampoco nadie pasa en una prueba de obediencia y dice, miren a mí, cuán guapo soy, cuán fuerte, cuán valiente soy, cuán fiel yo soy, sin mirar a Dios. Esto es muy, muy importante. Dios prueba, promete y provee para que entonces, como hemos visto en Santiago, nosotros vayamos a Él a pedirle sin dudar su sabiduría para responder en fe y en obediencia. Es decir, lo que yo estoy tratando de decir con esto es que la fe que hemos visto en Santiago no está separada de las obras que acompañan la fe. No están separadas. Es decir, si la prueba es una prueba de fe, yo no me cruzo de brazos esperando a que Dios haga algo. ¿Y qué vas a hacer tú? No, aquí esperando. Sí, espera pacientemente, pero no es una paciencia pasiva. Es una prueba de la fe que me tiene que movilizar a la obediencia. Por lo tanto, como acabo de explicar, estas van de la mano. Si bien es cierto que nadie es justificado delante de Dios por sus propias obras, es decir, nadie viene delante de Dios y dice, mira cuán bueno yo soy. Tú eres de los buenos, pasa por favor al reino de mi gloria. Tú eres muy bueno, Michael. No, nadie es justificado por las propias obras que esta persona genera o hace, porque no hace buenas obras. De igual manera, nadie puede pararse delante de Dios y decirle, esta es mi fe, pero no hay evidencia de mi fe. Todos aquellos que hemos sido perdonados, justificados, nos paramos delante del Señor y le atribuimos absolutamente todo a Él, diciéndole, tú me has dado fe, pero a la misma vez esta fe ha generado en mí, ha producido en mí evidencias de una fe creciente, firme, sólida en lo mismo que Dios ha prometido para que yo crezca en esta fe. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? ¿Sabes por qué? Porque uno de los ejemplos en la Biblia de una persona con fe, que fue probado en la fe y obedeció en la fe, es Abraham. Y como Pastor Luis mencionó a Job, desde Santiago y fuimos a Job, ahora yo quiero que tú veas desde Santiago a Abraham y por qué es que estamos en Génesis 22. Entonces yo ahora quiero que tú vayas conmigo a Santiago capítulo 2. Yo lo voy a leer y lo que voy a tratar de hacer es ver lo que Santiago dice en el capítulo 2 sobre Abraham, pero regresando a la historia de Abraham, para que veamos qué es lo que Santiago está tratando de hacer y por qué es que menciona a Abraham como el ejemplo, no simplemente de una fe, pero de una fe probada y que con sus obras mostró que había fe verdadera en él. Fíjate lo que dice Santiago en Santiago capítulo 2, versículos de 21 al 24, y lo leo de la siguiente manera. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, escucha esto porque ese es el punto de toda esta prédica de hoy y del próximo domingo. La fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Obviamente, esto sería una prédica separada de lo que yo estoy tratando de argumentar. Obviamente, estoy hablando de un texto que a lo largo de la historia se ha prestado para debates. ¿Sí viste que Santiago dice que es necesario las obras para yo ser justificado? Y obviamente no es el tema de Santiago. Santiago no está diciendo por ningún lado que tú necesitas obras para ser justificado. Lo que Santiago está diciendo, lo vamos a ver, es que las obras son un producto de la fe y que una fe sin obras está muerta. Por tanto, las dos van amarradas, pero una, la fe, produce las obras. Entonces, yo no quiero confundirlos mucho. Pero esto es muy importante porque esto es lo que Dios está tratando de hacer en nosotros en las pruebas. Hemos dicho que Dios quiere fortalecer nuestra fe, quiere enriquecerla.
Y para eso Abraham da un ejemplo de lo que él mismo dijo en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Déjame leértelo de nuevo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Perfecto resultado, esas palabras son importantes, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Y qué es lo que él dice de Abraham después de la prueba? La fe fue perfeccionada. Las pruebas prueban nuestra fe para perfeccionar en nosotros esa fe. Y Abraham es un ejemplo de ser probado por el mismo Señor que le dio fe, para que en la prueba, esta fe que Dios otorgó, esta fe madurara, creciera, fuera perfeccionada, fuera probada al ver al Señor que le ha entregado esta fe. Entonces, la obediencia es supremamente importante. En la prueba de Abraham, su fe lo llevó a obedecer, a esperar, pero a obedecer. Y esto le trajo lo que tanto anhelamos porque Dios lo diseñó, una fe perfeccionada, más fuerte, sólida y saturada de Dios. Entonces, las pruebas son la escuela de Dios para fortalecer tu fe. Y en una escuela tú tienes que hacer algo. Tú no vas a que el maestro te diga que tienes que creer y tú, ok. Y no hay tareas, no hay exámenes, no hay pruebas. No, en la escuela de la soberanía de Dios con su providencia que trae pruebas a nuestra vida, se espera que al confiar en Él y en sus promesas, nosotros actuemos, obremos en fe según lo que Él ha prometido. Un autor que leí esta semana, el teólogo Joyce Baldwin, en su comentario dice lo siguiente que me da mucha atención. Las personas pueden someterse a condiciones extremas para demostrar sus capacidades. Y la Escritura revela que las pruebas son parte de la educación de Dios para sus hijos, para que puedan alcanzar la madurez. Nosotros queremos ser creyentes maduros, pero sin pruebas, y eso no funciona. Es como decir, si tú quieres ir a una universidad, que no te ponga essays, que no te ponga a escribir, que no te ponga a leer, que simplemente te regale un título o que lo puedas comprar. Obviamente que por ahí las deben haber. Pero se supone que tú vas a una escuela, a una universidad, para aprender, estudiar y ejercer lo que tú has estudiado. Bueno, estamos en la escuela de las pruebas de Dios. ¿Para qué? Para que al final de tus días, como dice el autor de Hebreos, tú puedas permanecer y testificar que eres de los que ha creído, y porque has creído, este Dios que te ha sostenido es quien te preserva, te sostiene, te compró y te sostiene. Entonces nadie de nosotros puede hacerse ajeno o extrañarnos de las pruebas, aunque obviamente nosotros hacemos de todo el tiempo. Nos extraña la prueba, nos duele la prueba y queremos correr de la prueba. Entonces, a Abraham se le dio una prueba. El texto es tan claro, regresando a Génesis 22, que dice, aconteció que después de estas cosas, eso es muy importante, lo voy a tratar de argumentar por qué, aconteció que después de estas cosas hay algo atrás para lo que se viene. Dios probó a Abraham. Ahora, yo sé que muchos de ustedes vienen de unas doctrinas diferentes, de iglesias diferentes, donde se les ha enseñado que quien les prueba a ustedes es Satanás. Y toda la culpa es Satanás. Pequé porque Satanás me hizo pecar. Mi matrimonio está en problemas. ¿Por qué? Porque Satanás. Porque Satanás. Porque Satanás. ¿Y Dios dónde está en la foto? No es como Pastor Luis ha dicho, es como un Santa Claus, que él está ahí, quietico, indefenso, como que da tristeza, como dice Pastor Luis sobre un Santa Claus. Bueno, nuestro Dios es un Dios soberano, que es tan claro que dice que Dios probó a Abraham. Fue Dios quien le dijo, yo te voy a probar. Yo voy a hacer y llevar a cabo mis planes eternos en que yo voy a hacer que tu fe sea aprobada. La misma fe que te di, yo la voy a probar. Yo la voy a probar. Nosotros no escogemos la prueba. Dios escoge las pruebas. Y como lo hemos dicho a lo largo de esta serie, yo no puedo decir que todos pasaremos por las mismas pruebas. Porque no sé si todos vamos a pasar por las mismas pruebas. Bueno, sí lo sé, no vamos a pasar por las mismas pruebas. Lo que estoy tratando de decir es que la pregunta no va a ser nuevamente si yo voy a pasar por una prueba. La pregunta es qué voy a hacer cuando Dios me meta en una prueba. Y no simplemente yo qué voy a hacer como mi responsabilidad, pero qué Dios va a hacer en la prueba.
Porque las pruebas no eliminan, obviamente, tu responsabilidad, pero no sacan a Dios de la ecuación. Las pruebas, se supone, tienen que ser para que lo veamos. Entonces, Dios probó a Abraham y le dijo lo siguiente. Después de llamarle, le dijo a Abraham, y Abraham respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo. Y by the way, como vamos a ver, no es cualquier uno de tus hijos o el otro hijo. Es tu hijo, tu único. Y no simplemente es aquel que, sí, ese llévatelo. No, ¿a quién amas? Y si de pronto te haces el loco con quien yo estoy hablando, te voy a dar el nombre. Isaac. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. No es simplemente ve con él a adorar. Ve 3 días, 7 días de camino y ponlo a cargar leña. Y cuando lleguen allá, dile que él mismo sacrifique al becerro, él mismo lo haga al cordero. No, llévalo porque él es el sacrificio para el holocausto, tu hijo amado. ¿Tú te imaginas eso? No más palabras, no más explicaciones, simplemente agarra al muchacho que tú amas y llévalo para que sea sacrificado. Ahora, brevemente, porque no tengo mucho tiempo, pero brevemente, yo sé que a veces nos asustamos con este tipo de textos y decimos, ¿y si Dios me pide eso a mí? ¿Que yo sacrifique a mi hijo y lo entregue? No, obviamente Dios jamás haría eso. Es más, lo que por tiempo no tengo, Abraham recibe estas palabras en un contexto histórico donde él siendo previamente un pagano adorando otras deidades falsas, se entiende que en el tiempo de Abraham era normal, entre comillas, no es normal, pero era normal que una deidad le pidiera a su adorador que entregara y sacrificara a un ser humano. Era normal, entre comillas. Pero Dios se va a encargar, como ya sabemos la historia, de mostrarle a Abraham que Dios no demanda eso. Pero lo que él demanda, él lo suple. Él sí sacrificó a su hijo. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, antes de que tú te asustes y digas, ¿y qué va a pasar si Dios me... No, Dios no te va a pedir que tú mates a tu hijo. Jamás va a pedir tal cosa. Porque Dios no se va a contradecir. Pero esto es nuevamente una prueba para Abraham, una prueba para que él responda. Pero nosotros obviamente no logramos imaginarnos esto porque lo único que lo que Dios le dijo a Abraham fue llévatelo. ¿Tú te imaginas que en diferentes escenarios, diferentes pruebas, Dios te diga, mira, vas a pasar por una crisis de salud? ¿Y? Vas a ir al hospital X. ¿Y? Eso es todo. Vete al hospital. Pero tú me estás diciendo que yo pase por una crisis de salud sin más detalles. No, ve. Vas a pasar por una crisis con uno de tus hijos. ¿Pero cuál? No, uno de tus hijos. Pero dime cuál por lo menos. ¿No? ¿Y qué significa crisis? ¿Cuánto tiempo va a ser? Vas a pasar por una crisis económica. Ok, ¿cuánto? ¿7 años como las vacas? No te estoy diciendo tiempo. Vas a pasar por una crisis económica. Ok. A lo que voy con esto es que a nosotros, nuevamente, nos cuesta las pruebas. ¿Sabes por qué? Porque no las controlamos. Nosotros queremos controlarlas. Queremos controlar las pruebas. Nos paraliza no saber todo sobre una prueba. Nos paraliza, nos alarma, nos nublamos en la prueba. No vemos correctamente, no podemos ver, nos turbamos, no pensamos correctamente, nos llenamos de un temor equivocado, no el mismo temor que Abraham tenía, que vamos a ver el próximo domingo, sino nos llenamos del temor de la prueba, de lo que se me está pidiendo y no un temor bíblico de quien está demandando lo que se me está pidiendo. Nos llenamos de un temor, de ansiedades, de preocupaciones, porque al final no confiamos en Dios. Entonces, ¿cómo Dios quiere que respondamos en la prueba? Bueno, aquí están los versículos del 3 al 10 y hoy solamente vamos a ver del 3 al 5. Porque vamos a ver cómo Abraham respondió a esta prueba de toma tu hijo amado y entrégalo en un sacrificio. No más detalles, simplemente el monte, ve allá y allá te espera una prueba. Entonces, ¿cómo respondemos a nuestro Dios en las pruebas? Nuevamente, antes de probarnos, Dios promete. Es algo glorioso, familia.
Nuestro Dios no demanda lo que Él puede dar, y lo que Él demanda y va a dar es porque Él ya lo ha dicho anteriormente. Dios nunca te va a meter en una prueba sin decirte previamente quién Él es. Su carácter, como Él me decía, que ha estado tejido todo este servicio, no planeado por nosotros en el sentido de las canciones, lo que Él iba a decir, pero sí tejido por Dios, que Dios es un Dios inmutable. Él no cambia. Él está activo, Él es hoy y mañana, porque Él es desde la eternidad para la eternidad. Entonces, la prueba de nuestras vidas no vienen del vacío, de la nada. Obviamente hay pruebas que tú te sorprendes, pero lo que quiero decir con esto es que las pruebas no es nuevamente un asunto en el cual tú estés tan bien y de repente, wow, se oscureció el día. No, Dios, aunque traiga días oscuros, Dios ha dicho cosas en su palabra para no tomarnos por sorpresa las pruebas o lo que Dios va a hacer en las pruebas. ¿Y quién es Dios en las pruebas? Entonces, las pruebas no deben ser vistas como una puñalada en la espalda. ¿Y qué pasó? No, las pruebas más bien son como un bisturí en las manos de un doctor que antes de cortarte te ha dicho qué va a hacer para sanarte y curarte. Las pruebas no son una puñalada como las tomamos nosotros a veces. Y nos ahogamos en la prueba, nos movemos en las pruebas, nos emocionamos tanto que no vemos, no pensamos, somos un desastre en la prueba. En vez de decir, mi Dios es un Dios con un bisturí divino, bueno, que tiene que cortar para sanar, que tiene que fortalecer y a la misma vez debilitar la carne. Él tiene que hacer esta cirugía y lo va a hacer por medio de las pruebas. Entonces, para ver las respuestas de Abraham en la prueba, es necesario ver a Dios como Él ha prometido. Nuevamente, yo quiero hacer algo que vamos a ver cuánto tiempo nos da, pero si quizás tú has tenido un contexto con Génesis, tú sabes que antes de Génesis 22 está Génesis 21. Y antes del 21 está el 20. Y antes del 20, ¿entienden? Nosotros tenemos que llegar atrás para entender lo que está pasando acá. Y para no poner la mirada en Abraham como es que él es. No, su Dios es. Y si Abraham respondió de la misma manera en obediencia, aunque la prueba va a ser diferente, porque no me demanda que yo sacrifique a mi hijo, aunque la prueba va a ser diferente, mi Dios no es diferente. Y si Abraham respondió con buenas obras como fruto de su fe, quiere decir que yo puedo responder en buenas obras en toda prueba como fruto de mi fe. Y eso es lo que yo quiero que caminemos. Comencemos con Génesis 12, donde Abraham entra en la foto. Desde Génesis 12 nosotros nos damos cuenta algo glorioso sobre el Dios glorioso. El Señor le dice a Abraham, no era Abraham, y vamos a explicar por qué más adelante, que tiene que ver mucho con esta promesa. Le dice a Abraham lo siguiente: vete, deja todo, deja tu tierra, deja tu familia. Imagínate, una prueba. Abraham era un hombre probado. Ese desde que llegó a los pies del Señor, el Señor lo probó y lo probó y lo probó. ¿Quiénes somos nosotros para no ser aquellos que somos probados y probados y probados? Desde el momento en que el Señor lo rescata de la idolatría, porque según Josué, Abraham adoraba a otros dioses, pero el Señor le dio gracia y le dijo: tú, Abraham, ven para acá. Pero ven para acá y vete para allá. ¿Para dónde? A una tierra que yo te mostraré. Le prometió que haría de él una nación grande. Lo bendeciría, engrandecería su nombre. Y escucha esto: todas las familias de la tierra serían benditas en él. Obviamente tengo muchas ganas de correr hacia lo que Pablo, y la próxima semana vamos a hablar en Gálatas. No era Abraham, no era Isaac, era el descendiente, este es Cristo. Pero me estoy adelantando a la película. En el capítulo 13 vemos que el Señor prometió hacer de su descendencia como el polvo de la tierra. ¡Qué increíble! Yo te prometo hacer de tu descendencia. Acuérdate, Isaac siendo el objeto de la prueba, como Abraham, sacrifícalo. Espérate, tú me dijiste que vas a hacer de mí una grande, que vas a bendecir mi descendencia, que vas a hacer, según el capítulo 13, aunque yo no tenía capítulos, pero en el capítulo 13, tú me dijiste que mi descendencia iba a ser como el polvo de la tierra.
En el capítulo 15 vemos que el Señor le prometió darle un hijo que saldría de sus entrañas y él sería el heredero. Que por cierto, esto se entiende que no era Ismael, con el cual él tuvo con la sierva Agar. Y en el capítulo 15, versículos 16, es donde Santiago se adelanta o une Génesis 22 con Génesis 15 y es bien la confusión, porque en Génesis 15, 6 dice que Abraham creyó en que Dios haría algo de él por medio del descendiente y Abraham creyó en lo que él no podía ver, una promesa hacia el venidero, él creyó y dice el texto, Moisés quien escribe Génesis, que esto, cuando él creyó, el Señor lo reconoció por justicia. Es decir, la justicia viene por la fe, en creer en las promesas de Dios. La fe mira a Dios y le cuenta como justicia, no sus obras, pero su fe que le lleva a buenas obras. No simplemente esto, sino que Él mismo, el Señor en Génesis 15, hace algo glorioso. El Señor hizo un sacrificio. Le dijo a Abraham, trae 2 palomas, vamos a hacer un sacrificio, pero no simplemente es que tú vas a hacer un sacrificio y ya. No, el Señor cruza por medio del sacrificio, en caso que si él no cumplía lo que él había prometido, Dios mismo sería maldito, cosa que es imposible, porque Dios es fiel a sus promesas. Sin embargo, su Hijo sí se hizo maldito por nuestros pecados. Pero en este caso, Dios prometió y Dios dijo, yo te doy mi palabra que voy a hacer lo que yo he prometido y no simplemente mi palabra, yo voy a pasar por medio del sacrificio para garantizar que yo cumpliré lo que yo he prometido. En el capítulo 15 vemos que el Señor le cambia el nombre a Abraham, a Abraham. ¿Y por qué es que le cambia el nombre? Porque le dice, yo te haré padre de multitud de naciones. Y a Sarai le cambió a Sara. ¿Por qué? Porque su nombre significa madre de naciones. Pero estos se rieron. Se rieron porque era obvio que eran viejitos para tener hijos. Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 años. Pero Dios había prometido. Y en el capítulo 18, el ángel del Señor dice lo siguiente. ¿Hay algo demasiado difícil para Yahweh? Eso va a ser muy importante. Muy importante porque el autor de Hebreos va a reconocer a Abraham, que Abraham decía, yo me llevo a mi muchacho, pero Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Porque yo ya aprendí que para el Señor no hay nada imposible. Él va a hacer lo que Él vaya a hacer. Él garantiza en la prueba llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo que Pastor John Piper llama providencia. He sees to it. Él se encarga de eso. Él va a hacer esto. Volveré a ti en el tiempo señalado, por ese tiempo, en el próximo año, y Sara tendrá un hijo. De ahí entonces ya saltamos al capítulo 21, que es previo al nuestro de estudio, donde lo que el Señor prometió, el Señor lo cumplió en el tiempo señalado y le pusieron por nombre Isaac. Isaac creció, obviamente, aprendiendo de Abraham sobre su Dios y siendo un joven, un muchacho, no era un niñito, era un joven para ese momento, un joven que comprendía lo que su padre ya le había enseñado, sacrificar, hacer todo esto. No era la primera vez que Abraham seguro agarraba a su muchacho y se iba a adorar a Dios y sacrificaba al Señor. Abraham ya tiene un contexto, a diferencia de su padre, con múltiples dioses. Abraham le ha enseñado a su hijo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Y obviamente Isaac crece y seguro Abraham atesoró en su corazón las palabras, promesas del Señor y atesorando en su corazón, a la misma vez atesoró y amó a su hijo. Todo iba bien hasta que el Señor quiso probar la fe de Abraham, pidiéndole lo que él amaba. Dame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Quiero probar tu fe. Quiero probar si nuevamente, como Satanás en el caso de Job, se presentó ante Dios y dice, ese hombre te ama por todo lo que tiene, pero quítale todo y te vas a dar cuenta que no te ama. Y el Señor permitió las pruebas en la vida de Job para confirmar finalmente que lo amaba porque lo amaba. Abraham le llegaría su momento para ponerse a prueba delante del Señor
y responder en obediencia al Señor. Entonces, ¿cómo respondió Abraham? Lo primero que vemos en el versículo 3 al 4 es que Abraham respondió con una obediencia inmediata en la prueba. Yo nos diste cuenta, por el versículo del 3 al 4 se leen, Abraham se levantó muy de mañana. ¿Tú te imaginas? Vas a sacrificar a tu hijo mañana. Ay, qué bueno, vas a despertar más temprano. Yo me hago el enfermo, yo no escucho el reloj, yo pongo todas las ventanas de cortinas negras para que ni siquiera me entre la luz y ni me dé cuenta que es otro día. Cualquier cosa, pero Abraham no. Abraham se levantó muy temprano, dice el texto. Aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados. Y si soy loco con Isaac, no. Y a su hijo Isaac. También partió leña para que si de pronto él dijera, mira Señor, yo quería sacrificar a mi hijo, pero aquí no hay leña. No, lleva todo lo que te corresponde llevar en la prueba para entregar a tu hijo. Prepara la leña para el holocausto, sabiendo que el holocausto era su hijo. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Eso es muy importante. Entonces Abraham obedeció inmediatamente en la prueba. Abraham no preguntó, él solo se levantó, se paró y miró al lugar que Dios le había dicho, allá es, allá es. Ahora yo quiero hacer una pausa, porque hay una palabra aquí que es supremamente importante para entender esta historia de Abraham e entender la misma providencia de Dios. Mientras que yo estudiaba y me preparaba, dije, espérate, aquí hay un juego de palabras que a primera vista parecieran ser normales. Él miró, pero yo quiero ir un poco más allá porque el juego de palabras, principalmente en esta historia, resalta algo que yo quiero que entendamos para cuando estemos en diversas pruebas no nos quedemos ciegos, sino que veamos lo que tenemos que ver en la prueba. La palabra que quiero hacer énfasis es nuevamente esta palabra de mirar. Y simplemente voy a mencionar la palabra en hebreo, no por mencionarla, pero porque es importante para entender las demás. La palabra nuevamente en hebreo es ra'a y es traducida en el versículo 4 como él vio. Pero el versículo 8, ¿sabes cómo es traducida? Dios proveerá. De aquí es donde viene la famosa frase de todos que sabemos, Elohim Yireh. Pero simplemente es que Dios proveerá. Más adelante en el versículo 13 vuelve y dice, y miró hasta que en el versículo 14 que vamos a ver la próxima semana, ¿sabes cómo es que concluye esta historia? Dándole nombre a la prueba o nombre al lugar de la prueba. ¿Y sabes cómo es que Abraham le llama a la prueba o al lugar que está siendo situado la prueba? El Señor proveerá. Jireh o Yahweh Jireh. Yahweh Jireh o la traducción más conocida es Jehová proveerá. Y Yahweh Jireh o en el monte del Señor se proveerá. Ahora tú dirás, ¿por qué haces énfasis en esto? Si nuevamente no es lo mismo de que vio y vio y vio y que Dios vio, ¿por qué es que se traduce como Dios proveerá? ¿Por qué es que el juego de palabras de que Él vio y por qué es tan importante esto para nosotros? Bueno, nuevamente va a tomar 2 domingos para entender esta preciosa verdad en medio de las pruebas. Una de las cosas que pasa en las pruebas, y es una de las cosas más difíciles de ver, es que Dios tiene control de las pruebas. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. En medio de las pruebas se me olvida que es Dios quien tiene control de las pruebas. Que es Dios no simplemente que mira la prueba, pero que Él se encarga de la prueba. Es como cuando tú le encargas algo a alguien de confianza y alguien de confianza y ha mostrado credibilidad, te dice, yo me encargo de eso. ¿Tú qué dices? Uy, ¿será que se lo va a hacer? No. Entonces, si esta persona me dijo, yo me encargo de eso, es porque se va a encargar de tal asunto. Bueno, Dios se encarga de toda prueba que Él trae. Dios no simplemente es que mira la prueba, Él se encarga de toda la prueba, pero a nosotros nos cuesta entender esto en medio de la prueba, porque una de las cosas que nos pasa en la prueba es que no vemos correctamente, no vemos adecuadamente. Como lo dije, nos nublamos. Pero nuevamente, ¿cuál es el fin de toda prueba? Bueno, uniendo esto con lo que Pastor Luis enseñó la semana pasada, hay un texto vital, crucial para interpretar Job.
Y él lo leyó. ¿Cuál es? Al final, Job 42:5 dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora, después de la prueba, mis ojos te ven. Esto es muy importante para nosotros. No simplemente es que Abraham vio y que el Señor vio y que Job vio. No, es que en la prueba yo no veo lo que tengo que ver. Por lo tanto, mi oración en la prueba es, Dios, enséñame a verte correctamente en la prueba. Porque yo no veo ahorita bien. No veo, no entiendo, no comprendo. No te veo correctamente en la prueba. Entonces, en la prueba, mi vista se nubla, se turba, se desenfoca, pierde de vista lo más precioso, que es mi control, no, mi comodidad, no, mis días alegres, no, pierde de vista lo más precioso y lo más glorioso, y este es Dios. Así que en la prueba Dios nos revela lo que nosotros no hemos visto de Él. Dios en la prueba quiere mostrarse más a mí. Porque es en la prueba cuando Él me dice, tú has ignorado esto, Michael, de mi persona y no te ha llevado a ningún lugar. Por lo tanto, yo orquesto la prueba, yo traigo la prueba para revelarme en la prueba. Entonces, deja de pedirme que te quite la prueba si es que todavía no me has visto a mí. Compréndeme, entiéndeme, conóceme en el momento donde más ciego estás y más necesidad estás, porque necesitas verme a mí. La pregunta es, ¿a qué o a quién estoy mirando antes y durante la prueba? Eso es muy importante. Porque no sé si te ha pasado que antes, cuando no hay problemas, no hay pruebas, todo está alegre. Está alegre. Todo el mundo es feliz. Pero te pregunto, ¿por qué estás feliz? ¿Hay paz? ¿Por qué hay paz? ¿Hay tranquilidad? ¿Por qué hay tranquilidad? Porque muchas veces la tranquilidad o la paz o el gozo, ¿sabes en qué está puesta? Cuando no hay pruebas, está puesta en los placeres de la vida, la rutina, la familia, las amistades, el trabajo, y en que cada día todo esté bien, como es bien a nuestra manera y no bien a la manera de Dios. Entonces, nuevamente, en el día a día, nosotros tenemos que aprender a ver que nuestro gozo, nuestra paz, no está en los placeres del día a día, sino en el Dios que gobierna día a día y que nos permite temporadas en la vida donde todo está bien. Pero mi felicidad no es porque todo está bien ahorita. Mi felicidad es que si está todo bien ahorita es porque mi mirada está puesta en Cristo. Y que cuando venga la prueba, yo voy a estar mirándolo a Él, no siendo ciego a Él. Entonces, una de nuestras oraciones debe ser, antes de la prueba, dame vista a Dios. Y durante la prueba, renueva mi vista. Renueva mi vista porque no quiero perder de vista lo más importante. Me doy cuenta que el tiempo ya casi se acaba. Por eso es que vamos a tener 2 domingos. Entonces, una de las cosas que queremos ayudar a la iglesia y aplicarlo yo, es queremos ponernos los lentes de la Biblia. Tenemos que ponernos los lentes de la Biblia. Tenemos que entender cómo Dios es, lo que Él hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Pero esto tiene que tener un libro abierto y es la palabra de Dios. ¿Cuál es su llamado sobre nosotros? ¿Cuál es su rol sobre nuestras vidas como cristianos, hombres y mujeres? Porque cuando ponemos nuestra mirada en Dios, la obediencia será mucho más fácil que si dejamos de mirar al Señor. Entonces Abraham se fue y miró desde lejos este lugar. Esto no es simplemente una referencia geográfica, que obviamente lo es. Él sabía que ya se estaba acercando hacia el lugar, por eso es que le dice a sus siervos, quédense aquí, pero yo voy a ir con el muchacho. Pero más que simplemente ser una referencia geográfica de dónde estaba y para dónde iba, es una referencia nuevamente al destino de la prueba sin dejar de mirar al Señor de la prueba. Él sabía que el Señor ha dicho, encuéntrame allá. Y lo vamos a ver el próximo domingo, que no simplemente es encuéntrame allá, es que le dice a su hijo, Dios Elohim va a proveer. Ra, Elohim y Ra, Él va a proveer. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque a veces pasa que tomamos la fe como simplemente un sentimiento, una emoción.
Si yo me siento bien, voy a responder bien, pero si me siento mal, no voy a responder bien. Entonces la fe nuevamente como Abraham que lo llevó y fue y obedeció inmediatamente, lo que esto muestra es que la fe es una acción, es una decisión puesta con una convicción de que es Dios quien orquestó, quien planeó y quien hará algo en la prueba porque Dios se encargará de la prueba. Él la ha traído, Él va a traer la salida, como vamos a aprender, que lo mismo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 10. Es glorioso. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Que Dios proveerá una salida para la prueba o tentación, porque Dios es aquel que ha prometido. Entonces, Abraham respondió en una obediencia inmediata. En la prueba de la fe, nuestra fe es probada para actuar en fe. Entonces, para actuar en fe y no quedarnos en dudas o incertidumbre o confusión o a veces una vida desperdiciada. No, las pruebas nuevamente son importantes porque hay algo en nosotros que si no lo tratamos va a crecer y esto se llama la semilla de la duda, la semilla de la incredulidad que produce un temor incorrecto. Porque cuando estamos en la prueba, tememos lo que está pasando en la prueba, pero no al Señor de la prueba. Nos da terror la situación, cómo responden, cómo respondo, lo que me están diciendo, pero no pensamos, espérate, déjame pausar, salirme para un lado y pensar, ¿qué Dios está haciendo aquí en la prueba? Entonces, la semilla de la duda tiene que sacarse. ¿Por qué? Porque esto produce tristeza por la falta de fe, como vimos en Santiago. Produce amargura por la prueba y desobediencia. ¿Por qué? Porque yo no tengo control en la prueba. Esa es la semilla de la incredulidad o de la duda. Sin embargo, nuestra mirada debe estar entonces puesta en el Dios que ha prometido. La única manera de pasar por las pruebas en obediencia verdadera, con frutos de fe, es mirando al Señor. No hay otro atajo para esto. Y es complicado porque nuevamente en las pruebas no vemos a Dios correctamente, pero tenemos que pedir que lo veamos correctamente. Abraham dijo, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y vamos a ver el próximo domingo que dice, adoraremos, que es la próxima respuesta de Abraham, una obediencia inmediata, una adoración en la prueba. Y parte de lo que veremos el próximo domingo es que él tiene una confianza en la prueba. ¿Sabes por qué? Porque dice, volveremos a ustedes. Entonces, quiero terminar nuevamente recordándote que Dios espera que en las pruebas nosotros aprendamos a responder y no reaccionar. Yo soy un experto en reaccionar en las pruebas, pero quiero ser un experto en responder a las pruebas. Cuando yo reacciono a las pruebas es porque actúo de una manera no sobria, no sabia, porque estoy siendo gobernado por la carne y no por el espíritu. Pero más bien cuando yo quiero y ustedes como iglesia queremos crecer en responder, es cuando yo actúo pensando en los planes de Dios, en las promesas de Dios, que entonces me hace una persona sobria, pensante, sabiendo qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a hacer en el próximo momento. ¿Cómo voy a mostrar que confío en los planes de Dios, que Él es bueno para conmigo como su hijo? Entonces hay que llenarse las promesas de Dios. En las pruebas vamos a revelar qué hemos creído de Dios y qué hemos guardado de Dios. Porque muchas veces en las pruebas lo que tenemos es un mundo de ilusión, de fantasía, y no tiene nada que ver con la Biblia. Y lo que Dios va a hacer en las pruebas es decir, llénate de mí por medio de la palabra. Guarda las promesas que yo sí te he dicho, que te sostienen, que te alimentan aún en la prueba. Así que acompáñenme a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por recordarnos que tú, Señor, en las pruebas te quieres mostrar a nosotros para que entonces te veamos correctamente. Padre, tú has prometido. Tenemos toda tu palabra. Tenemos más que lo que Abraham tenía, porque Abraham miraba hacia una promesa venidera, pero nosotros miramos a una promesa ya llegada. Cristo llegó. Por lo tanto, Padre, nosotros como santos del nuevo pacto,
Tenemos mucho más de los santos del antiguo pacto. No queremos perder nuestro tiempo mirando lo pasajero y lo terrenal y lo carnal. Queremos pensar y mirar en lo eterno, y este es el eterno Dios. Ayúdanos a responder con una obediencia inmediata y creciente en la prueba, según tus promesas. Ayúdanos a verte, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.